Hola a todos, en este video vamos a abordar lo que es una integral. En el video anterior lo que vimos fue cómo se interpretaba básicamente lo que era una derivada. Bien, lo siguiente que vamos a ver ahora, vamos a concatenarlo con ese tema, ya que justamente, matemáticamente hablando, si hablamos de una integral, es la operación completamente inversa a lo que es una derivada. O sea, es la inversa a una derivada. Bien, por eso también se la conoce la integral como la antiderivada. Bien, cuando llegan a la parte de derivadas, que es al final del ciclo, tienen que calcular muchísimas derivadas y demás. Pero en este video nos vamos a centrar, igual que en el anterior, en interpretar el valor de la derivada, más que derivar distintas funciones, es entender ese valor. Así como, ¿qué habíamos dicho nosotros de la derivada cuando la interpretamos? ¿Qué era la derivada? Era el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿bien? En dicho punto, ¿verdad? Bueno, la integral, que matemáticamente es la operación opuesta, lo que te permite calcular es el área encerrada bajo la curva y tiene esta expresión de acá. Bien, entonces, si yo hablo de que es la operación inversa, nosotros vimos en el video anterior la función seno de x, cuya derivada era el coseno, ¿verdad? Hicimos todo un análisis de pendientes y demás. Bien, si coseno es la derivada, puedo decir que el seno es la integral. ¿Estamos? Porque es lo inverso. O sea, si yo quiero volver para atrás una función que derive, quiero volver a la original es la que se conoce como la primitiva, yo debo hacer la operación inversa. ¿Y qué operación es la inversa a una derivada? La integral. ¿Estamos? Entonces, así como el coseno es la derivada de seno, seno es la integral de coseno. ¿Y qué es lo que calcula? El área encerrada bajo la curva. ¿Estamos? Entonces, integración, este es el símbolo de la integral, bien, que en el teórico deriva en esta, o sea, se utiliza como convención este símbolo, porque en realidad, desde el punto de vista de análisis matemático, es una sumatoria de infinitos términos. Es como que yo me imaginase toda este área dibujada, como si tuviese yo infinitos diferenciales de área inscriptos dentro de este área completa. Entonces, si yo todas estas diferenciales de área, que son porciones muy chiquititas de área, las sumase a todas, sería una suma de infinitos diferenciales de área, porque son pedazos muy chiquititos. Entonces, yo sumando todos esos pedacitos, conformaría toda esta área considerada. ¿Bien? Entonces, matemáticamente hablando, es como decir una sumatoria de infinitos términos. Desde el punto de vista operacional, es lo inverso a una derivada. Y su símbolo es este de acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, integración entre A y B, o sea, el área bajo la curva limitado entre A y B para esta función genérica, bien, en función de X. O sea, derivo respecto a X, porque me estoy moviendo a lo largo del eje X, de AB diferencial de X. Bien, me estoy moviendo a lo largo de ese eje. Y entonces, como dijimos, ¿qué obtenemos con la integral?
volver para atrás, volver a la función original, a la primitiva. Y esa se la denota así. F mayúscula de x vendría a ser la función primitiva de f minúscula x. O sea que esta es la primitiva y esta es la función que obtengo al derivar esta. ¿Estamos? Por lo tanto, si vuelvo para atrás, la integral. Y que calcula el área bajo la curva. Básicamente, entonces, ese es el panorama. Si yo derivo, obtengo la función que me dice el valor de la pendiente de la recta tangente. Si yo integro, lo que voy a poder calcular es el valor del área encerrada. ¿Cómo sería el valor del área encerrada? Ustedes ven una regla llamada la regla de Barrow. Bien, la regla de Barrow expresa que utilizando la función derivada, yo debo evaluar la derivada en los extremos iniciales y finales, o sea, en A y B. ¿Qué quiere decir esto? F, la función primitiva, valuada en B, y la función primitiva valuada en A. O sea, la función ya integrada. La diferencia entre estos dos valores me conforma toda esa área encerrada. Todo esto de acá. ¿Estamos? Bien. Eso básicamente, para eso se utiliza una integral. Derivada, valor de la pendiente. La integral define entre dos puntos el área bajo la curva. Veamos unos ejemplos para ver si no queda más duda. Si vamos a este caso de acá, que tenemos igual a 2. Bien. Una recta horizontal, una constante en 2. Y una función 2x. De nuevo, como habíamos dicho antes, esta, si la derivo, la derivada de 2x es 2. Por lo tanto, si quiero volver para atrás, es la integral. Entonces, la integral de 2, diferencial de x porque integro a lo largo del eje x. ¿Bien? ¿Cuál es? 2x. Por lo tanto, al revés, si y es igual a 2x, la derivada es 2. ¿Ven cómo puedo pasar de una función a la otra? La integral de 2 es 2x. La derivada de 2x es 2. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo me pregunto cuánto es el área encerrada entre 0 y 2. Entre 0 y 2. ¿Qué puedo notar yo? Que acá el área encerrada es precisamente un rectángulo, ¿verdad? Esto lo podría calcular por simple geometría, porque sabemos cómo se calcula el área de un rectángulo, que en este caso sería un cuadrado porque los lados son iguales. 2 por 2, 4. Bien. La base es 2, la altura es 2. Por simpleza de la geometría, puedo decir ya automáticamente cuánto es el área. Pero también podría obtener los mismos resultados utilizando la función primitiva, que es la integral. Entonces, el área encerrada bajo la curva entre 0 y 2. Bien. Según lo que me decía la regla de Barrow, o sea, yo ya sé que esta es la integral de esta. Ahora, a la primitiva la tengo que evaluar en los puntos iniciales y finales. B correspondería al final, que es 2, y A corresponde al inicial, que es 0. Y F mayúscula X corresponde a 2X. ¿Bien? Entonces, sería 2X, 2 valuado en ¿qué? En 2, menos 2 valuado en 0. ¿Verdad? O sea, la función primitiva evaluada a la altura de 2, menos la función primitiva evaluada en 0. ¿Y esto qué me da? 2 por 2, 4. Ahí tengo las correspondencias.
la función primitiva evaluada al extremo superior y menos en el extremo inferior, me da el mismo valor que este área que es rectangular. Bien, la correspondencia análisis matemático respecto a derivadas. Podemos ver, esta es la derivada de esta. El valor de esta se mantiene constante. Es 2, siempre es 2. Para cualquier valor de x, siempre es 2. Entonces se supone que la pendiente de la función original siempre es la misma. Y podemos notar que esta es una recta con una pendiente constante. ¿Y cuánto es la pendiente? 2. Porque justamente la derivada es una constante en 2. ¿Ven? Se mantiene constante el valor de derivada, se mantiene constante la pendiente en la función original. Bien. Otro ejemplo. Si vamos, por ejemplo, a la función 2x, la integral es x cuadrado. Si yo derivo x cuadrado es 2x, y si yo integro 2x es x cuadrado. Bien. Veamos qué sucede para entre 0 y 2 nuevamente. ¿Qué área encierra la curva? Podemos notar que ahora tenemos un área triangular, ¿verdad? Bien. El área de un rectángulo es base por altura sobre 2. La base es 2, la altura es 4. Bien, 2 por 4, que es la altura, 8 sobre 2. ¿Te queda cuánto? 4. 2 por 4 por 2, 8. Sobre 2, 4. Se supone que debemos tener el mismo resultado utilizando la integral. Entonces, la integral entre 0 y 2 de la función 2x, diferencial de x, tendría que ser la función original, que sería x cuadrado, bien, pero valuada en los puntos iniciales y finales, ¿verdad? O sea, el final es 2 y el inicial es 0. Bien. Esta expresión en realidad, como te la muestran en las cátedras, te muestran así. La función x cuadrado valuada entre 2 y 0. Te lo expresan así en las cátedras. Entonces, de esta expresión de acá, vos terminás en esta, cuando ya automáticamente se está evaluando. O sea, esta de acá sería el paso intermedio. De esta pasas a esta, como un paso intermedio. Y de esta pasas a esta. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esto? 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. 4. Entonces, el valor de la derivada evaluada acá menos la derivada, escúcheme, la derivada. La integral evaluada acá menos la integral evaluada acá. ¿Estamos? Podemos notar cómo, ¿qué cosa? El valor de la derivada se hace cada vez más grande. Por lo tanto, la pendiente de la función tendrá que ir creciendo, porque la derivada acá se hace más grande. Acá la derivada es 0, entonces la pendiente de la recta es 0. La función acá es negativa, la pendiente es negativa. Esas correspondencias siempre las vamos a tener. ¿Estamos? ¿Qué pasa si ahora analizamos este último caso? Tiene ordenada la origen. La integral de 2x es x cuadrado. La integral de 2 es 2x. O sea que toda la función completa es la integral de esto, ¿verdad? Analicemos, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Cuál es el área encerrada? Me está encerrando un área un poquitito distinta, ¿no? Me está encerrando todo esto. De acá hasta acá. De acá hasta acá. Todo este es el área encerrada. ¿Podemos calcularlo manualmente por simple geometría? Sí. ¿Cómo sería esto? ¿Qué puedo notar yo? Un rectángulo más un triángulo, ¿no? ¿Verdad? Este rectángulo tiene de base 1 y de altura 2. 2 por 1.
más. Y este triángulo de acá, la base es 1, la altura 4 menos 2, 2. 2 por 1, 2. Sobre 2, 1, porque es un triángulo. Más 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, manualmente puedo calcular el área. Pero ahora bien, si usamos integrales, es el valor valuado acá menos el valor valuado acá, de la función integral. Entonces, ya integrada, x cuadrado más 2x, bien, valuada entre qué puntos, entre 1 y 0. Bien, entonces, 1 al cuadrado más 2 por 1. Menos, y el resto no hace falta escribirlo porque, ¿cómo se dice? La función ya es 0. O sea, es 0, bien, en x cuadrado más 2 por 0. Acá no va el igual, es un menos. Ahí está. Más 2 por 0. Entonces, ¿qué me queda? 1 al cuadrado. Me falló el mouse recién, así que, como si se estoy escribiendo con la barrita de la computadora. Discúlpeme. 1 más 2, 3. Y ahí está la correspondencia. ¿Estamos? 3 y 3. Calculado manualmente porque justo la forma geométrica que se forma bajo la curva son áreas conocidas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función seno o coseno? Anda a calcular manualmente eso. No son figuras conocidas. Por eso recurriríamos al cálculo integral. Bien, acá estamos haciendo análogo a las dos cosas, mostrando su correspondencia con el cálculo simple y acá con el cálculo integral. Bien, estamos con esto. Si nosotros analizamos acá, tenemos las correspondencias. Acá la función en menos 1 vale 0. Y en menos 1 acá tenemos una recta con una pendiente nula. ¿Bien? A menor de menos 1 el valor es negativo, entonces la pendiente es negativa. Por encima de menos 1 el valor es positivo, la pendiente es positiva. ¿Ven? Esto funciona muchísimo para el análisis de estudio de función. Si quieren, puedo hacer videos haciendo análisis de lo que son máximos y mínimos relativos para que puedan visualizar más fácilmente cómo encontrar los puntos críticos de funciones, ya sea puntos de inflexión, extremos relativos, máximos relativos. Se puede hacer bastante simple si uno lo desea. Espero que les haya gustado el video a todos. Nos vemos en la próxima.